En esta sesión trabajaremos el estudio de una iluminación exterior. Comencemos por utilizar el archivo Sonlines del material de trabajo y visualicemos que consta de una escena bastante sencilla en la cual tenemos un edificio que utilizaremos para el estudio de la iluminación exterior. Volvamos a nuestra vista top. Lo primero que haré será colocar una cámara. Seleccionaré cámara física, la posicionaré en un encuadre que considere interesante, visualizando al edificio, y presionando la letra C entraré a mi cámara. Puedes utilizar las teclas Shift F para visualizar tu cuadro de render. Utilizaré las herramientas Dolly Cámara para desplazar un poco la cámara hacia atrás. Y también utilizaré la herramienta Select Camera Target para visualizar al edificio. Considero que esta vista es interesante. Antes de comenzar a trazar luces, veamos algunos parámetros de la cámara que hemos tocado en sesiones anteriores. Como sé que trabajaré al exterior, utilizaré un shutter speed de 150, el cual podré modificar después de ser necesario. Agregaré un ISO de 100, como siempre, y corregiré estas líneas verticales. Esa función es nueva y la podemos corregir directamente en Perspective Control y seleccionar la opción Auto Vertical Tilt Correction. Puedes notar cómo estas líneas han sido corregidas y ahora sí estamos listos para trabajar. Dentro de Render Setup carguemos nuevamente nuestro test preset. Como haré un estudio del sol, no deseo que este render tenga una calidad final, es decir, un tamaño muy grande, por lo cual lo reduciré a la mitad. También utilizaré un render en tiempo real, Active Shade Mode, seleccionándome que el motor sea V-Ray Real Time. Por el momento, solo tengo unas luces interiores en la escena. Apagaré estas luces e iré nuevamente a mi vista top para crear el sol. Dentro del panel de creación, podemos ir a luces, luces V-Ray, V-Ray Sun. El V-Ray Sun funciona como una lámpara. Tiene una fuente emisora de luz y un target hacia donde apunta esa luz. Busca ángulos interesantes para colocar el sol. Esto quiere decir, evita colocarlo detrás de la cámara o al frente de ella, ya que tendrás un render subexpuesto y sobreexpuesto, respectivamente. El sol de lado genera sombras poco realistas. Si quieres una sombra interesante, te recomiendo estudiar la escena y colocar el sol de tal forma que arroje 50-50, es decir, que tu edificación o la vista tenga la mitad de sombra y la mitad de luz. Esto no es una regla universal, pero suele dar buenos resultados. Trazaré el sol de esta forma. Al finalizar el trazado, me preguntará si deseo reemplazar el V-Ray Environment en VAP. Seleccionaré que sí. Volveré a mi cámara y mandaré mi render en tiempo real.
Este es el resultado que obtengo con el sol puesto a esa altura. Recuerda que al estar bajo, simula que es un amanecer o un atardecer. Antes de comenzar a modificar propiedades del sol, modifiquemos un valor muy interesante de la cámara. Selecciona tu cámara, vea sus propiedades y utilicemos el valor de corrección dentro de exposición. Ya hemos modificado la exposición, que lo que hace es controlar la granularidad o la sensibilidad del lente. Modifiquemos ahora el balance de blancos. Si has utilizado alguna aplicación para móvil en donde pones un filtro monocromático de colores, funciona de la misma manera. Tenemos precargados algunos filtros, los cuales dan distintas tonalidades, y todos estos filtros pueden ser sustituidos cambiando a temperatura. Temperatura está manejado en grados Kelvin. 5500 es el blanco puro o cuando el sol se encuentra a mediodía. Valores superiores son tonos fríos o azulados, y valores inferiores a 5500 son tonos cálidos o rojizos. Veamos cómo funciona esto. Si yo coloco un valor inferior a 5500, por ejemplo 2000, estaré poniendo un tono cálido a este filtro, lo cual le indicará a V-Ray que debe eliminar los tonos cálidos dentro de la escena y por lo tanto al no tener colores rojizos o anaranjados, se convertirá en azul. Por el contrario, si colocase valores altos como 6500, que es un color frío, eliminará los tonos azules de la escena y esta volverá a ser rojiza. Mientras más alto ponga este valor, más rojiza será. De igual manera, mientras más bajo sea el tono, este cambiará. Si no deseas tener ningún color que afecte a la escena, puedes utilizar Custom y dejarlo en blanco. De esta manera, no tendremos ningún filtro activado. Esta opción suele ser utilizada al interior, en donde no queremos que ninguna luz domine. El siguiente aspecto es el viñetado. Viñetado, como puedes ver, me crea ese contorno negro que muchas veces utilizamos en postproducción. Mientras mayor sea el valor de viñetado, mayor será el efecto. Por el momento, no dejaré ningún viñetado. Y dejaré el White Balance en Custom. Tengo muy poca iluminación, y esto no tiene que ver nada con mi Shutter Speed. Lo que pasa es que el sol lo hemos dejado en la parte baja. Yo puedo seleccionar mi sol y llevarlo a una posición más alta. Al hacer esto, nota cómo automáticamente mi escena cambia. Iré a la vista top únicamente para posicionarlo en un lugar en donde las sombras sean más interesantes. Perfecto, por el momento considero que esto genera una sombra interesante. Tengo una sombra larga en mi escena y una sombra también dentro del edificio.
Nota ahora lo siguiente. Al hacer esto, he sobreexpuesto la imagen, es decir, veo colores blancos puros. Puedo constatarlo desactivando la opción de Clamp Out o simplemente dando clic derecho sobre un área, dar clic en Mostrar información de píxeles y pasar el cursor por encima. Todos aquellos puntos que indiquen 255 significa que han alcanzado un blanco puro y están sobreexpuestos. La opción más lógica a pensar aquí es que yo podría modificar la intensidad del sol. En este curso aprenderás que los valores del sol no debemos modificarlos, ya que al igual que en la vida real, nosotros no podemos hacer que el sol brille más o menos dependiendo de nuestros gustos. Hay algunos valores que tocaremos solamente para generar efectos más artísticos. Dentro de las propiedades del sol, en Intensity Multiplier es donde cambiarías la intensidad del sol. Por el momento no tocaré ese valor. Size Multiplier lo que hace es darme sombras más suaves. Esto no significa que reduzca la intensidad de la luz del sol, simplemente que las sombras no serán tan rígidas. Otra opción que podríamos utilizar es subir el Shutter Speed. En lugar de tener 150, subirlo a 350 por ejemplo. De esta manera, he eliminado el blanco que tenía en la escena, casi en todas las zonas. No es necesario que llegues a eliminarlo todo, pero sí que no sea tan notorio. Por supuesto te estarás preguntando, ahora he perdido demasiada luminosidad en mi escena en general, por lo cual esto no es una opción que utilizaremos en este momento. Volveré a dejar mi Shutter Speed en 150 y de momento retendré mi render en tiempo real. Volveré a mi cámara, seleccionaré nuevamente Render Setup y cambiaré el modo a Production Rendering para hacer un render normal. Este es el render que he obtenido en esta sesión. Puedes ver que sigue estando sobreexpuesto y lo único que haré será guardarlo. Dentro de los parámetros del render, en Color Mapping, tenemos los tipos de mapeado. Lo único que deberás saber en este momento es que el modo exponencial funciona bastante bien para exteriores, ya que a diferencia de linear, nos permite manejar valores más comprimidos en blancos y tonos generales. Coloca exponencial y reduce el Bright Multiplier a 0.85. Mandemos nuevamente el render y comparemos nuestro resultado. Como puedes ver, es muy notorio el cambio y no hemos tocado ningún parámetro de la cámara, simplemente hemos cambiado el tipo de mapeado. De tal forma que en esta área tenemos un valor sobreexpuesto, mientras que en el otro, a pesar de que es un valor alto, no llegamos a tener áreas sobreexpuestas. Pasemos ahora a la ambientación. Como recordarás, cuando colocamos el sol nos preguntó si queríamos utilizar una sustitución del mapa de entorno. Si yo apagase mi sol ahora y vuelvo a mandar un render, notarás que sigo teniendo iluminación.
Aunque no tengo sombras reflejadas, puesto que el sol está apagado, tengo lo que se conoce como luz de entorno. La luz de entorno es la luz global y la podemos encontrar directamente dentro de Rendering, Environment, Environment Map. Abriré mi navegador de materiales y copiaré esta opción como instancia. Esta es la luz de entorno que yo puedo modificar o volver a colocar cuantas veces necesite. Si ahora borro este rubro y vuelvo a mandar un render, notarás que ahora la escena está totalmente oscura. Puedo volver a colocar la luz y volver a encender mi sol. Vayamos ahora con la parte posterior. Yo deseo tener una imagen de fondo en el cual simule un cielo. Para hacer eso, hemos preparado especialmente un cuadro. Dando clic derecho y dando en Unhide All, notarás que aparece un plano. Dentro del material de trabajo de la sesión, encontrarás una imagen llamada cielo azul. Podemos volver a nuestro navegador de materiales y arrastrar la imagen a este. En el siguiente módulo trabajaremos la materialidad a fondo. Sin embargo, en estos momentos, utilicemos un V-Ray Material. Este lo puedes encontrar dentro de materiales, V-Ray, V-Ray MTL, y asigna esta imagen arrastrando un cable a Light Color. Selecciona esta imagen, selecciona tu mapa y da clic en Asignar material a selección. De tal forma que ahora tenemos este fondo en la escena. Yo puedo volver a mi cámara, mandar un render. Este es el render que obtenemos con la imagen de fondo, la cual, como podrás ver, no está en empatía con el resto de la imagen. Dentro del V-Ray Material hay dos opciones para solucionar este problema. La primera es que manualmente vayamos calculando un valor para la intensidad de la luz. Haré únicamente un render por región para que veas el cambio. La otra opción es que vuelvas a dejar este valor en 1 y selecciones Compensar exposición de cámara. De esta forma V-Ray adivinará este valor, dándote un resultado similar. Nota claro que esta escena es mucho más iluminada que esta, ya que yo he colocado un valor superior a la compensación de cámara. Cualquiera de las dos sirve para que la imagen no se vea tan oscura. Por el momento, yo utilizaré un valor manual en 30. Mandaré un render con el tamaño final, con las miradas finales de 1200, el preset final, y me cercioraré únicamente para esta escena de cambiar el color mapping nuevamente a exponencial y bajar la intensidad a 0.85.
Tras 18 minutos de renderizado, este es el resultado que hemos obtenido. Puedes salvar tu render dando clic en Save Current Channel en el disquete, seleccionar una ruta y guardarlo. No olvides elegir el formato correspondiente para trabajarlo en postproducción.